Antes de que el primer hombre respirara, antes de que la Tierra girara en su eje, antes incluso de que el tiempo existiera, hubo una guerra. Una guerra tan intensa que el eco de sus relámpagos aún vibra en lo profundo del universo. No fue un conflicto entre reinos humanos, ni un choque de ejércitos mortales. Fue un enfrentamiento cósmico, en el corazón del cielo, donde seres de luz levantaron sus alas contra el mismísimo trono de Dios. Y en el centro de esa rebelión estaba él, Lucifer, el portador de luz, el más glorioso de los ángeles, aquel cuya hermosura eclipsaba las estrellas. Su orgullo fue tan grande que desafió al Altísimo, arrastrando consigo a legiones enteras de ángeles. Pero lo que pocos saben es que no fue Dios mismo quien descendió a combatirlo. Fue otro, un guerrero celestial que hasta ese momento permanecía casi oculto, un príncipe del cielo que en un instante se convirtió en el terror de los demonios. Miguel, el arcángel de la justicia, el defensor del trono eterno, el comandante de las huestes celestiales. Hoy descubrirás por qué fue Miguel y no otro quien expulsó a Lucifer del cielo. Porque su nombre resuena en las profecías como guardián, como juez, como espada ardiente que se alza cuando la oscuridad amenaza. ¿Qué secreto encierra su papel en esta batalla? Y cómo lo que ocurrió entonces sigue marcando tu vida hoy, aunque no lo sepas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no se predica en los templos, no se enseña en los libros, y no se revela en las escuelas. Esta es la verdad oculta de la guerra más antigua del cosmos. El día en que el ángel Miguel levantó su espada y desterró al más bello de los ángeles, convirtiéndolo en el príncipe de las tinieblas. Si creías conocer la historia de Lucifer, te aseguro que al final de este video verás cada batalla espiritual de tu vida con otros ojos. Suscríbete ahora y activa la campana, porque estás a punto de entrar en el relato profético más impactante que jamás hayas escuchado. Imagina por un instante el cielo antes de toda rebelión. Un reino de gloria inquebrantable, donde no existía el dolor, la muerte ni el pecado. Todo era armonía, perfección y música eterna que emanaba del trono del Altísimo. Allí, en medio de ese esplendor, Dios creó a un ser que destacaba por encima de millones. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz. Su luz no era una metáfora, literalmente resplandecía con reflejos de piedras preciosas, como si cada parte de su ser fuera un espejo que multiplicaba la gloria de Dios. El profeta Ezequiel describe su esplendor diciendo que estaba cubierto de toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Era, en palabras humanas, un arco iris viviente, un reflejo del poder creativo de Dios. Su voz era como una sinfonía de instrumentos, capaz de llenar el cielo con melodías que hacían estremecer las mismas columnas del trono eterno. Lucifer no era un ángel cualquiera, no, era un querubín protector, un guardián del trono. Se encontraba tan cerca de Dios que sus alas rozaban el fuego santo. Isaías lo llama la estrella de la mañana, el hijo de la aurora, títulos que denotan grandeza, pureza y una posición especial en la jerarquía celestial. Lucifer gozaba de un privilegio que pocos tuvieron: ser el líder de la adoración celestial. Imagina coros de millones de ángeles, voces que resonaban en perfecta armonía, y en el centro, él, dirigiendo la adoración hacia el Creador. Cada nota, cada acorde, cada movimiento de su ser estaba diseñado para reflejar la gloria de Dios. Pero aquí comienza el misterio. Algo sucedió en su interior. La gloria que debía reflejar hacia Dios comenzó a ser atrapada en su propio corazón. Lo que fue creado para adorar se inclinó hacia sí mismo. El portador de luz empezó a creer que la luz era suya y no un reflejo del Altísimo. El orgullo nació en su ser, como una chispa que se encendió lentamente hasta convertirse en un fuego devorador. Ezequiel dice que se halló maldad en él. No se trató de un accidente ni de una imperfección del Creador. Dios no crea el mal, pero sí otorga libertad. Y en esa libertad, Lucifer tomó la decisión más peligrosa del universo: desafiar la soberanía de Dios. Isaías revela sus pensamientos secretos: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en lo más alto del monte santo, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Observa la escalada de su ambición. No quería ser un siervo, no quería ser un reflejo, quería ser el trono mismo. El brillo que lo rodeaba se transformó en tinieblas. Su belleza incomparable se convirtió en el velo que ocultaba su arrogancia. El querubín protector que debía custodiar la gloria divina ahora tramaba cómo arrebatársela. Y así, el cielo fue testigo de algo nunca antes visto. La pureza se contaminó, la armonía se quebró, la lealtad se convirtió en traición. Lucifer,
el más glorioso, se convirtió en el más peligroso. Aún en ese instante, Dios pudo haberlo destruido con una sola palabra, pero no lo hizo. Porque en el plan eterno, el carácter de Dios debía ser revelado ante todo el universo. La paciencia divina permitió que el pecado se manifestara en su totalidad, para que cuando el juicio llegara, nadie pudiera acusar al Creador de injusticia. El origen de Lucifer no es solo la historia de un ángel que cayó, es la advertencia de lo que ocurre cuando el orgullo se apodera de un corazón. Es el inicio de la rebelión que cambiaría para siempre el destino de los cielos y de la tierra. Cuando el orgullo de Lucifer alcanzó su punto más alto, ya no era suficiente con soñar ser semejante al Altísimo. Su ambición necesitaba seguidores, necesitaba un ejército que lo respaldara en su desafío. Y así comenzó a extender su influencia entre las huestes celestiales. Imagina un cielo perfecto, donde cada ángel conocía la voz de Dios, donde no existía la mentira ni la sospecha. Allí, en medio de esa pureza, Lucifer introdujo el veneno más peligroso, la duda. Comenzó a insinuar que Dios era demasiado estricto, que su gobierno limitaba la libertad, que la gloria podría ser compartida. Sus palabras no eran gritos de rebelión al inicio, sino susurros sutiles, envolventes, casi melodías disfrazadas de verdad. Millones escucharon, y aunque muchos resistieron, una tercera parte de los ángeles cedió a su encanto. ¿Cómo fue posible que seres creados en perfección se dejaran arrastrar? Porque Lucifer no se presentó como enemigo, sino como un líder alternativo. Prometió más libertad, más poder, más reconocimiento. Les hizo creer que estaban destinados a ocupar un lugar más alto, que podían trascender el orden establecido por el Creador. Su estrategia fue la misma que siglos después usaría en el Edén. ¿Con qué Dios ha dicho? Una pregunta sembrada, una chispa que siembra sospecha. Poco a poco, las alas que antes adoraban al Altísimo comenzaron a inclinarse hacia Lucifer. Lo que era unidad se fragmentó en bandos. El cielo ya no resonaba solo con alabanzas, sino con discusiones, con preguntas, con corazones divididos. El momento llegó. Lucifer ya no podía ocultar su propósito. Declaró abiertamente su plan, levantar un trono que rivalizara con el de Dios. Ya no era un querubín protector, era un usurpador. El cielo presenció un hecho sin precedentes, seres creados, levantando sus alas y espadas contra su Creador. El universo entero contuvo el aliento. Si Dios hubiera intervenido de inmediato, habría aplastado la rebelión con facilidad, pero el eco eterno habría quedado manchado con la sospecha de tiranía. Por eso, el Altísimo permitió que el conflicto se desarrollara, para que todos pudieran ver hasta dónde conduce el pecado. Entonces estalló la guerra. Apocalipsis 12 lo describe con claridad. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón no prevaleció, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Lucifer, ahora llamado Satanás, se levantó contra el mismo ejército que alguna vez dirigió en adoración. Sus melodías se transformaron en gritos de guerra, sus alas en estandartes de rebelión. La tercera parte de los ángeles lo siguió en ese acto de insensatez cósmica. El cielo, que antes era un reino de paz perfecta, se convirtió en un campo de batalla. Relámpagos de gloria chocaban contra llamas de oscuridad. Espadas de fuego resonaban con estruendos que sacudían los cimientos del universo. Lo que había comenzado como un pensamiento secreto en el corazón de un ángel se había transformado en la primera guerra de la historia. Y en medio de esa batalla, una pregunta se levantaba en cada rincón del cosmos. ¿Quién podrá detener al portador de luz? ¿Quién enfrentará al más bello de los ángeles, ahora transformado en dragón? No sería Dios mismo quien empuñara la espada, sino alguien designado para esa misión. Un príncipe guerrero, preparado desde la eternidad para este momento. Miguel. El ángel que pronto se alzaría como defensor del cielo. Pero antes de su intervención, el universo debía presenciar el alcance de la rebelión, la magnitud de la traición. Porque lo que estaba en juego no era solo un trono celestial, sino la verdad misma, la justicia misma, la eternidad misma. Mientras el cielo entero ardía en tensión, una figura se levantó en medio de las huestes fieles. Su nombre resonó como un rugido que atravesó los coros celestiales: Miguel. Su nombre en hebreo significa «¿Quién como Dios?». Y ese mismo nombre era ya una declaración de guerra contra el orgullo de Lucifer, que había querido ser semejante al Altísimo. Miguel no era un querubín adornado con piedras preciosas ni un director de música celestial. No, su misión era distinta, más peligrosa, más decisiva. Era el príncipe guerrero del cielo, el comandante de las huestes del Señor, el defensor del trono eterno. Su gloria no residía en su hermosura,
sino en su lealtad inquebrantable y en la autoridad que Dios mismo le había conferido. Desde la eternidad, Miguel había sido preparado para este momento. No fue improvisación ni casualidad. Así como Lucifer representaba el esplendor y la belleza, Miguel representaba la justicia y la fuerza. Donde Lucifer encarnaba la música y la adoración, Miguel era la espada y el escudo. Era el ángel del conflicto, el guardián de la ley divina, el protector del pueblo de Dios. En el libro de Daniel aparece como príncipe, como aquel que se levanta en los momentos decisivos para librar a los escogidos. En Apocalipsis es descrito como el líder del ejército que derrota al dragón. Y en Judas, aunque no se le atribuye arrogancia, lo vemos enfrentándose incluso a Satanás por el cuerpo de Moisés, siempre con autoridad divina. Todo esto revela un patrón. Miguel es el enviado del cielo para confrontar al enemigo cuando la verdad está en juego. Pero ¿por qué Dios eligió a Miguel y no descendió él mismo a destruir a Lucifer? La respuesta es profunda y profética. El carácter de Dios no es el de un tirano que aplasta toda oposición sin dar explicación. Si el Altísimo hubiera destruido al portador de luz en el mismo instante de su rebelión, los ángeles fieles habrían servido bajo la sombra del temor y no por amor. Dios permitió que un ángel, una criatura, fuera el instrumento de su justicia, para demostrar que su ley es justa y que su gobierno es inviolable. Miguel no actuaba por poder propio, sino en representación del trono. Era la mano de Dios extendida en juicio, el general del ejército celestial que debía probar que el mal nunca prevalece. Imagina a Miguel en ese momento. No era un diplomático, no era un mensajero, era un guerrero, y su armadura resplandecía con la gloria del Eterno. Sus alas, como columnas de fuego, cubrían a millares de ángeles que se alineaban tras él. En sus manos brillaba la espada ardiente, símbolo de la palabra de Dios, lista para cortar toda mentira. Sus ojos centelleaban con la justicia que no vacila, con la autoridad que no se corrompe. Su voz, cuando dio la orden de batalla, no fue solo un grito, fue un decreto que resonó como trueno en las cortes celestiales. ¿Quién como Dios? Era el desafío directo al corazón del orgullo de Lucifer. Cada vez que su nombre era pronunciado, recordaba al universo entero que nadie, absolutamente nadie, podía compararse al Altísimo. Así comenzó la misión de Miguel. No era solo una batalla por territorio, era un juicio cósmico, un tribunal abierto ante el universo. Miguel debía ser el ejecutor de ese juicio, no porque Dios necesitara ayuda, sino porque Dios quería mostrar que incluso un ángel, fiel y obediente, podía derrotar al más glorioso de los rebeldes. Era una lección eterna. El poder no se mide en belleza, en música o en grandeza externa, sino en lealtad y obediencia al Creador. La misión de Miguel era desenmascarar a Lucifer, exponerlo, derrotarlo y expulsarlo del cielo para siempre. Y esa misión, aunque parecía imposible ante el esplendor del portador de luz, estaba asegurada por la autoridad de Dios. Porque cuando Miguel levantaba su espada, no era solo el quien peleaba, era el mismo cielo combatiendo a través de él. El cielo tembló como jamás lo había hecho. Relámpagos atravesaban la inmensidad, truenos rugían como rugidos de bestias cósmicas, y el universo entero contuvo la respiración. De un lado, Lucifer, el portador de luz transformado en dragón, rodeado de millones de ángeles caídos que lo seguían en su locura. Sus alas ennegrecidas aún conservaban un destello del brillo que alguna vez poseyeron, pero ahora ese resplandor estaba corrompido, retorcido por la arrogancia y la oscuridad. Sus ojos ardían como brasas de odio y su voz, que en otro tiempo guiaba melodías de adoración, ahora lanzaba gritos de desafío contra el trono eterno. Del otro lado, Miguel, firme como una montaña de fuego, con la espada ardiente alzada, resplandeciendo con la gloria del Altísimo. A su alrededor, incontables ángeles fieles se alineaban, sus armaduras resplandecían como el sol, sus voces se unían en un rugido de lealtad. ¿Quién como Dios? El choque fue inevitable. El primer impacto sacudió los cimientos de los cielos. Espadas de fuego cortaban el aire, relámpagos caían como torrentes de juicio, y cada ala que se alzaba era un estandarte de guerra. Lucifer volaba con furia, su voz ordenaba ataques que parecían olas oscuras, un torrente de rebelión que intentaba ahogar la luz. Pero Miguel avanzaba como una tormenta de justicia, cada golpe de su espada abría sendas de claridad en medio de la tiniebla. Los ángeles caídos lanzaban dardos de sombra, pero los fieles respondían con rayos de gloria. Era un enfrentamiento de proporciones indescriptibles, la oscuridad contra la luz, el orgullo contra la obediencia, la mentira contra la verdad. Apocalipsis 12 lo describe con palabras sencillas, pero lo que Juan vio fue un espectáculo cósmico de dimensiones infinitas. Hubo una gran batalla en el cielo, y el dragón peleaba con sus ángeles, pero no prevalecieron.
Esa frase esconde la intensidad de siglos de conflicto concentrados en un instante. Porque aunque Lucifer desplegó todo su esplendor corrompido, aunque luchó con la astucia y la belleza que una vez lo distinguieron, no pudo resistir la autoridad que acompañaba a Miguel. Cada vez que Miguel pronunciaba su nombre, cada vez que gritaba "¿Quién como Dios?", la arrogancia de Lucifer se hacía más evidente, su derrota más inevitable. El universo entero observaba y aprendía. No importa cuán alto se levante una criatura, nunca podrá igualar al Creador. La batalla no fue rápida. Fue un proceso, un testimonio ante todo ser creado. Dios permitió que se extendiera para que no quedara duda, para que cada rincón del cosmos entendiera que el pecado no trae gloria, sino destrucción. El orgullo de Lucifer, que parecía tan imponente al inicio, comenzó a resquebrajarse frente a la perseverancia de Miguel y de los ángeles fieles. Como olas que chocan una y otra vez contra una roca inmóvil, así los ataques del dragón se estrellaban contra la firmeza del ejército celestial. La luz no retrocedió, no cedió, no se quebró. Porque en el corazón de esa batalla no había duda, no había ambigüedad. Miguel peleaba en el nombre del Altísimo. Finalmente, el clímax llegó. Miguel, con un rugido que sacudió los cielos, descendió con su espada envuelta en llamas eternas y enfrentó cara a cara a Lucifer. Fue un instante que dividió la eternidad. El portador de luz, que había osado desafiar al Creador, sintió el peso del juicio caer sobre él. El choque de sus fuerzas iluminó el cielo como 1000 soles, pero solo uno prevaleció. El dragón fue derribado, su arrogancia fue quebrada, y la sentencia fue pronunciada. No se halló lugar para él en el cielo. El rugido de victoria de los ángeles fieles llenó los cielos, y la oscuridad fue expulsada como un relámpago que cae a la tierra. La guerra había terminado, y el universo había aprendido una lección eterna: nadie como Dios. El clímax de la batalla se había consumado. Miguel, con la espada ardiente en alto, había pronunciado el juicio. El dragón, derrotado y humillado, ya no tenía lugar en los cielos. Y entonces ocurrió lo que marcaría para siempre la historia del universo. Lucifer fue expulsado. No descendió como una hoja suave llevada por el viento, sino como un rayo arrojado con furia, desgarrando el firmamento en su caída. Jesús mismo, siglos después, lo confirmaría en palabras solemnes: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ese instante fue el más dramático en la eternidad. El ángel más glorioso, ahora convertido en el príncipe de las tinieblas, fue desterrado del reino que había sido su hogar. Su caída no fue solo geográfica, fue espiritual, fue total. Perdió su posición, perdió su esplendor, perdió su propósito original. De portador de luz, pasó a ser padre de mentira. De estrella de la mañana, se convirtió en el dragón, la serpiente antigua, el acusador de los hermanos. Los cielos estallaron en victoria. Un canto resonó como rugido de 1000 océanos. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El universo entendió entonces que el mal no prevalece, que la rebelión tiene un límite, que la justicia divina siempre triunfa. Pero aunque el cielo respiraba paz, la tierra pronto se convertiría en el nuevo campo de batalla. Porque el dragón, al ser arrojado, no fue destruido de inmediato. Dios en su sabiduría permitió que continuara su existencia, pero ya no en el cielo, sino en un ámbito limitado. El propósito era claro: que el universo entero contemplara, sin sombra de duda, el fruto final del pecado. Lucifer no cayó solo. Una tercera parte de los ángeles, los que habían creído en sus mentiras, lo siguieron en su condena. Ellos también fueron arrojados fuera, transformándose en demonios, espíritus de oscuridad que ya no reflejaban la gloria, sino el caos. El cielo quedó dividido. Millones permanecieron fieles bajo el estandarte de Miguel, pero millones fueron desterrados junto a su líder caído. Esa división es la raíz de todo conflicto espiritual que la humanidad enfrentaría más tarde. Porque la batalla que comenzó en el cielo no terminó con la caída de Lucifer, apenas se trasladó a la tierra. El impacto de su caída fue más que un evento cósmico. Fue un juicio visible, una advertencia eterna. El universo entero contempló cómo el orgullo termina en ruina, cómo la belleza sin obediencia se convierte en corrupción, cómo el talento sin humildad se transforma en destrucción. La caída de Lucifer no fue solo suya, fue el espejo donde cada criatura podía ver las consecuencias de rebelarse contra Dios. Allí quedó demostrado que nadie, por más alto que esté, está exento del peligro del orgullo. Lucifer había estado al lado del trono, y aún así cayó. Si un querubín protector pudo ser arrastrado por la vanidad,
¿qué esperanza tendría una criatura humana sin depender de la gracia divina? Desde entonces, el nombre de Lucifer dejó de ser portador de luz y se convirtió en Satanás, el adversario. Su carácter cambió para siempre. Su misión ya no era reflejar gloria, sino destruirla. Su placer ya no era dirigir coros de adoración, sino sembrar discordia. Su meta ya no era estar cerca del trono, sino usurparlo por cualquier medio. La caída lo transformó en el enemigo jurado de Dios y de toda su creación. Pero aún en esa derrota, su odio lo hizo más peligroso. Porque aunque había perdido la batalla en el cielo, no se resignaba. Decidió entonces enfocar su furia en la tierra, en el hombre, en la obra que Dios había formado. Con sus propias manos. Su guerra no terminó con su caída, apenas había comenzado. La expulsión de Lucifer del cielo no fue solo un hecho aislado en la eternidad. Fue un mensaje profético que atraviesa el tiempo y llega hasta nuestros días. Porque lo que ocurrió en aquella batalla no quedó enterrado en la historia celestial, sino que se convirtió en un patrón, en una revelación del destino final del mal y de la victoria definitiva de Dios. Cada detalle de esa guerra tiene un eco que resuena en las páginas de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, nos muestra la escena con claridad. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Este pasaje no es solo una crónica de lo que ocurrió, es también una profecía de lo que ocurrirá. Porque el mismo dragón que fue derrotado entonces sigue activo en la tierra, y llegará un día en que será finalmente vencido para siempre. La expulsión inicial fue el inicio de su derrota, pero el juicio final está aún por venir. El significado profético de la batalla en el cielo es doble. Primero, nos revela la naturaleza del conflicto cósmico en el que estamos inmersos. No se trata solo de lo que vemos con nuestros ojos, de guerras, enfermedades o injusticias. Todo lo visible es apenas la sombra de una batalla invisible que comenzó antes de la creación del hombre. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cada tentación, cada dolor, cada injusticia, es un eco de la rebelión de Lucifer y de la furia con que combate contra la obra de Dios. Al ser arrojado a la tierra, se convirtió en adversario de la humanidad, porque sabe que somos portadores de la imagen del Creador que él odia. Segundo, esta batalla nos muestra que la victoria pertenece a Dios y a aquellos que permanecen fieles a Él. Miguel no venció por su propia fuerza, sino por la autoridad divina. Eso significa que la derrota del mal no depende de la grandeza humana, sino del poder de Dios obrando a través de quienes confían en Él. Así como Miguel fue instrumento del Altísimo para expulsar a Lucifer, también cada creyente es llamado a ser instrumento de victoria contra las fuerzas espirituales. La profecía asegura que Satanás será destruido, que el dragón será encadenado, que su final será el lago de fuego. La caída que comenzó en el cielo terminará en juicio eterno. Pero hay algo más profundo aún. El significado profético de esta batalla apunta directamente a la cruz de Cristo. Porque en el momento en que Jesús murió y resucitó, el destino del enemigo quedó sellado. El mismo Jesús lo dijo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Lo que comenzó con Miguel en el cielo, tuvo su continuidad en el Calvario. La expulsión de Lucifer fue la primera sentencia, y la cruz fue la confirmación de su derrota irreversible. Apocalipsis muestra la culminación. El dragón y sus ángeles serán arrojados para siempre en el lago de fuego. El mensaje es claro, el mal no tiene futuro. Puede resistir por un tiempo, puede rugir y engañar, pero su fin ya está escrito. Así, cada vez que leemos sobre la batalla en el cielo, no estamos estudiando un mito antiguo ni un relato poético. Estamos contemplando un espejo de nuestra realidad y una ventana hacia el futuro. La rebelión de Lucifer explica por qué el mal existe, pero la victoria de Miguel nos asegura que no será eterno. El significado profético es esperanzador. La oscuridad tiene fecha de caducidad y la luz ya ha vencido. El ángel Miguel, con su grito de guerra «¿Quién como Dios?», sigue recordándonos hoy que ninguna arrogancia, ninguna mentira, ningún poder de las tinieblas podrá jamás compararse con el Altísimo. La caída de Lucifer del cielo no fue el fin de la guerra, sino apenas el cambio de escenario. Lo que comenzó en la eternidad se trasladó a la creación, a la tierra, al espacio donde la humanidad sería formada a imagen de Dios. Y allí, en ese nuevo campo de batalla, el dragón caído desplegó su odio con mayor intensidad. Desde el Edén hasta nuestros días,
Cada historia de la humanidad ha sido marcada por esa guerra invisible entre la luz y las tinieblas. Imagina el Edén, un jardín perfecto, donde la vida brotaba en armonía, donde Adán y Eva caminaban con Dios al fresco del día. Allí no había dolor, ni enfermedad, ni muerte. Pero fue precisamente allí donde el dragón lanzó su primer ataque. La serpiente, figura de Satanás, apareció con la misma estrategia que usó en el cielo: sembrar la duda. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? La voz que había engañado a millones de ángeles ahora intentaba engañar a la corona de la creación. Y lo logró. Con palabras sutiles, con promesas falsas, con la seducción del orgullo, Adán y Eva cayeron. Ese día, el Edén se convirtió en el primer escenario de la guerra espiritual en la tierra. El pecado entró, la muerte reinó, y el dragón pareció haber triunfado. Pero en ese mismo instante, Dios pronunció la primera profecía de victoria: la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. La guerra continuó. Caín y Abel, los primeros hijos, se convirtieron en víctimas del odio sembrado por el maligno. El sacrificio de Abel agradó a Dios, pero Caín, movido por la envidia y el resentimiento, cometió el primer asesinato. El eco del Edén se repitió: el dragón incitaba al hombre a rebelarse contra su creador. Y así sucedió generación tras generación. En Babel, los hombres quisieron levantar una torre que llegara al cielo, repitiendo la misma ambición de Lucifer: ser semejantes al Altísimo. En los reinos antiguos, en los imperios que se levantaban en orgullo y caían en ruina, en cada guerra y cada idolatría, la sombra del dragón estaba presente. Pero la batalla no era solo terrenal, seguía siendo espiritual. En el libro de Daniel, por ejemplo, se nos muestra cómo las oraciones del profeta eran retenidas por potestades espirituales, y cómo Miguel intervenía para abrir el camino. Lo que parece historia humana es en realidad parte de un conflicto invisible que ocurre sobre nuestras cabezas. Cada nación, cada imperio, cada decisión humana está influida por esa lucha entre la luz y la oscuridad. El dragón, al ser expulsado del cielo, dedicó todo su odio a la humanidad. Apocalipsis lo dice con claridad: el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Esa ira se manifiesta en tentaciones, en persecuciones, en engaños que buscan apartar al hombre de su creador. El clímax de esta guerra invisible en la tierra llegó en un desierto. Allí, Jesús, el Hijo de Dios, se encontró cara a cara con el mismo adversario que Miguel había derrotado en los cielos. Satanás desplegó sus armas más poderosas: tentación, orgullo, gloria terrenal. Pero donde Adán cayó en el Edén, Jesús venció en el desierto. Con cada palabra de las Escrituras, el Hijo del Hombre derrotó las mentiras del dragón. Esa victoria fue el preludio de la cruz, donde finalmente el enemigo quedaría sentenciado para siempre. La guerra invisible había alcanzado su punto decisivo: en la tierra, en la carne, en la obediencia perfecta de Cristo. Lo que Miguel había comenzado en los cielos, Jesús lo continuó en la tierra, y lo completó en el Calvario. El nombre de Miguel no se limita a la escena grandiosa de la expulsión de Lucifer. A lo largo de las Escrituras, su figura emerge una y otra vez en momentos decisivos, como un centinela del plan divino, un guardián del pueblo de Dios y un ejecutor de la justicia celestial. Cada una de sus apariciones está cargada de significado profético y nos muestra que la misión de Miguel no terminó en los cielos, sino que continúa en la historia hasta el fin de los tiempos. El primer lugar donde lo vemos con claridad es en el libro de Daniel. El profeta, exiliado en Babilonia, recibe visiones sobre el futuro de su pueblo y sobre los reinos que dominarán la tierra. En medio de esas visiones, un ser celestial le revela que hay conflictos que trascienden lo terrenal, príncipes espirituales que influyen en las naciones. El ángel que habla con Daniel menciona que el príncipe de Persia lo resistió por 21 días, hasta que vino Miguel, uno de los principales príncipes, para ayudarle. Aquí aparece Miguel como un guerrero que interviene en la esfera espiritual para quebrar las resistencias demoníacas y permitir que la voluntad de Dios se cumpla. Daniel también recibe una revelación aún más asombrosa. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esta profecía nos muestra a Miguel como protector de Israel, como defensor de los escogidos, como aquel que se levanta en el clímax de la historia para garantizar la liberación final. Más adelante, en el breve pero poderoso libro de Judas, encontramos otro episodio intrigante. Allí se nos dice que Miguel contendía con el diablo disputando el cuerpo de Moisés. Aunque el pasaje es breve, revela algo profundo. Miguel enfrenta a Satanás directamente, pero no con arrogancia, sino con autoridad divina.
Sus palabras fueron claras: el Señor te reprenda. Esta escena nos enseña que Miguel no actúa por fuerza propia, sino bajo el respaldo del Altísimo. Incluso en un enfrentamiento directo con el enemigo, Miguel se somete al poder de Dios, demostrando que la verdadera victoria no proviene de la criatura, sino del Creador. Es un recordatorio de que la guerra espiritual nunca se gana en nuestras fuerzas, sino en la autoridad del Señor. Finalmente, en el Apocalipsis, Miguel vuelve a ocupar el centro del escenario. Allí lo vemos liderando al ejército celestial contra el dragón y sus ángeles. Su grito de guerra resuena como eco de eternidad: ¿quién como Dios? Su victoria no solo es histórica, es profética. Representa la seguridad de que el pueblo de Dios será defendido hasta el fin, de que el enemigo nunca tendrá la última palabra. Miguel es descrito como comandante, como juez, como ejecutor del juicio que Dios ha decretado desde el principio. Apocalipsis no nos muestra un ángel cansado o retirado, sino a un guerrero activo, al frente de la última gran batalla, asegurando que la rebelión iniciada en el cielo sea finalmente aplastada en la tierra. Cada aparición de Miguel nos enseña algo vital. En Daniel, que él protege a los fieles en medio de reinos corruptos. En Judas, que la autoridad de Dios es la clave en todo enfrentamiento espiritual. En Apocalipsis, que la victoria final está asegurada. Miguel no es un personaje aislado, es un hilo conductor que une la historia pasada con la profecía futura. Su figura nos recuerda que no estamos solos en la guerra invisible, que el cielo tiene un comandante que lucha en favor de los escogidos. Y sobre todo, que la pregunta que su nombre proclama sigue siendo el estandarte de los fieles: ¿quién como Dios? Esa pregunta es la derrota eterna de Lucifer, la humillación de su orgullo, el recordatorio constante de que ninguna criatura, por más gloriosa que parezca, puede compararse con el Creador. La historia que comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer y que se trasladó a la tierra no quedará abierta para siempre. El Dios eterno ya ha pronunciado el final desde el principio, y las Escrituras lo declaran con claridad. Llegará un día en que la guerra invisible será concluida, el dragón será derrotado para siempre, y el reino de Dios brillará sin sombra de oposición. Ese desenlace no es un misterio oculto, sino una profecía anunciada una y otra vez, desde los profetas antiguos hasta el último capítulo del Apocalipsis. Y en ese juicio final, Miguel vuelve a tener un papel clave como ejecutor de la victoria eterna. Apocalipsis 20 nos transporta a ese momento crucial. Juan describe cómo un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Él prende al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años. Aunque el pasaje no nombra explícitamente a Miguel, todo apunta a que es él, el príncipe guerrero, quien recibe la misión de atar al enemigo. Así como fue su espada la que lo expulsó del cielo, será también su autoridad la que lo encadene en el abismo. Ese acto es más que un castigo, es la confirmación de que el orgullo nunca prevalece, de que la mentira siempre termina atrapada por la verdad, de que la oscuridad no tiene poder frente a la luz. Durante ese periodo, el reinado de Cristo se establece con justicia. Los santos participan en su victoria, los redimidos contemplan lo que por siglos anhelaron, un mundo libre de la influencia del maligno. Pero incluso al final de esos 1000 años, cuando Satanás es liberado por breve tiempo, su destino no cambia. Intenta reunir a las naciones para un último levantamiento, un eco desesperado de su antigua rebelión, pero el fuego del cielo desciende y lo consume. Finalmente, la sentencia es pronunciada: el diablo, que engañaba a las naciones, es lanzado al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Allí termina la historia del dragón. Allí se sella la derrota del orgullo, de la arrogancia, de toda rebelión contra Dios. Este juicio eterno no es solo la conclusión de la historia del enemigo, es también la vindicación del carácter de Dios. Desde el inicio, el universo entero contempló cómo un ángel perfecto se rebeló contra su creador. Muchos pudieron preguntarse: ¿es justo el gobierno de Dios? ¿Por qué no destruyó al rebelde desde el principio? La paciencia divina permitió que el pecado se manifestara en toda su magnitud, para que cuando llegara el juicio, nadie pudiera dudar de su justicia. La expulsión de Lucifer fue la primera evidencia. La cruz de Cristo fue la confirmación. Y el lago de fuego será la consumación final. Al final de todo, cada rodilla se doblará y toda lengua confesará que solo Dios es Señor. Miguel, con su estandarte eterno, ¿quién como Dios?, habrá demostrado que esa pregunta es la respuesta definitiva a todo orgullo. Pero el juicio eterno también tiene un mensaje para nosotros hoy. No es solo una profecía distante, es una advertencia presente. El mismo enemigo que fue expulsado del cielo sigue activo en la tierra, buscando engañar, tentando, dividiendo. Su derrota está asegurada,
pero su furia es grande porque sabe que le queda poco tiempo. Esa es la razón por la cual el conflicto espiritual es tan intenso en nuestros días. Cada tentación, cada prueba, cada lucha de fe es parte de ese campo de batalla. La buena noticia es que, así como Miguel no peleó en sus propias fuerzas, tampoco nosotros peleamos en las nuestras. Nuestra victoria está en Cristo, en su cruz, en su resurrección. La espada que Miguel levantó es la misma palabra que hoy nos sostiene, el mismo poder que nos libra del enemigo. El cierre de esta historia es glorioso. Después del juicio, Juan ve la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y en medio de esa visión aparece la nueva Jerusalén, adornada como una esposa para su esposo. Allí no hay más llanto, ni dolor, ni muerte. Allí la presencia de Dios ilumina todo, y ya no hay necesidad de sol ni de luna. Allí los redimidos caminan en gloria eterna, y la guerra invisible que comenzó en el cielo es apenas un recuerdo lejano. Miguel ya no empuña la espada, porque no hay más enemigo que enfrentar. Su misión habrá sido cumplida. La eternidad comienza en paz perfecta, y el rugido del dragón será solo un eco apagado en la memoria del universo. Ese es el significado del juicio eterno. No es terror, es esperanza. No es solo condena para el enemigo, es victoria para los fieles. Es la confirmación de que el mal no tiene la última palabra, que el orgullo siempre termina en ruina, y que la obediencia y la lealtad al Altísimo son recompensadas con vida eterna. Cuando contemplamos esta profecía, entendemos por qué la historia de Miguel y Lucifer no es solo un relato antiguo. Es un espejo de nuestra lucha, una garantía de nuestro futuro y un recordatorio de que en cada batalla de fe, el cielo está de nuestro lado. Porque al final, la voz que resonará en todo el universo será la misma que estremeció a los cielos en la primera guerra. ¿Quién como Dios? Y esa voz será el canto de victoria por toda la eternidad. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.